Hola queridos amigos, aquí estamos en este rinconcito de la meditación y hoy sentí el deseo de seguir compartiendo acerca de la introspección porque es tan importante. La introspección es básica para no vernos atrapados en esa mentira del ego, esa mentira que somos este personajillo y que hay muchos personajes, luchas entre ellos, conflictos. El personaje necesita tantas cositas, tantas. Necesita materia, necesita casa, necesita que le quieran, necesita que le respeten. Tiene su imagen, bueno, una mentira. En realidad, no somos eso. Y para no vernos atrapados en esa mentira de ese ego, pues la introspección es básica, vamos. Es tan importante. Mirar dentro, como decíamos, buscar dentro. Pero hay que comprender algunas cositas. Y es, por ejemplo, cuando buscamos dentro hay que comprender que la introspección, el nivel profundo de introspección no es un análisis psicológico de nosotros mismos, donde empezamos a psicoanalizarnos y a pensar por qué hago esto, por qué no, por qué aquí está la causa, por qué lo otro, por qué lo demás allá. Eso solo funciona en un nivel del ego bastante superficial, es en el nivel mental. Pero la introspección tenemos un poder mucho más grande que ese. Un nivel de despertar, traer la luz de nuestra conciencia de frente, por encima de ese ego, podemos decir, o a través de ese ego, pero traer la luz de la conciencia, de nuestro espíritu, de la realidad. Y eso no funciona, como decíamos, psicoanalizándonos, ¿no? Con un proceso mental, psicológico, sino que funciona como un diálogo con nuestro inconsciente. El inconsciente es, pues eso, es una parte de la misma conciencia. Pero en esa parte hay un montón de tendencias, de semillas, podríamos decir, que se han ido sembrando a lo largo de nuestra evolución y que hacen que aparezcan diferentes reacciones, diferentes emociones, diferentes acciones por nuestra parte, casi de un modo inconsciente, casi sin que seamos conscientes es por esto, por lo otro, simplemente nos sentimos de un modo, ¿no? Reaccionamos de un modo natural. Cada persona tiene sus reacciones, unas personas reaccionan de un modo y otras de otro, depende de esas semillas en el inconsciente. Pero funciona de un modo inconsciente. Simplemente asumimos que esa es la verdad, que eso es, como son las cosas. Y en la meditación, en la introspección, lo que buscamos es todas esas cosas que están pasando de un modo inconsciente, en nuestro inconsciente. Llevar la luz de nuestra conciencia ahí, a eso, para que esas semillas sean de algún modo purificadas, si lo queremos decir así. Para que eso no sea la causa de las reacciones del ego, para que el ego siga dominando la conciencia. Podemos decir para que el ego siga cubriendo la conciencia, porque la conciencia es la que está viviendo dentro, la única, el espíritu. Entonces, en ese diálogo, como decía, no se trata de psicoanalizarnos, no. Es lanzar preguntas al inconsciente. Pero antes de empezar con cómo podríamos hacerlo, un ejemplo, hay que comprender algunas cosas. La primera cuestión es comprender que la energía que va a producir todos los cambios en la conciencia, es una energía de amor. Solamente si afrontamos eso desde el amor a nosotros mismos, eso puede alcanzar un nivel profundo de la conciencia. Tiene que ser el amor. El amor es la energía que hace todos los cambios vivientes, todos los procesos vivientes. Y cuando no hay amor,
Lo que hay en oposición es el miedo, es el odio, es el rencor, el rechazo. Esas energías lo que hacen es que imposibilitan el cambio evolutivo y hacen que podamos involucionar. Podemos ir hacia abajo en vez de hacia arriba. Bueno, pero la cuestión es comprender el amor es básico en la introspección. A que nos afrontemos a nosotros mismos, pero con amor, con mucho amor. Y un ejemplo podría ser con el amor que tiene una madre compasiva, muy amorosa, hacia su niñito pequeño. Un niñito muy pequeño. Porque luego hay que comprender que es muy pequeño, está muy confundido. Entonces, como estamos viviendo en esa mentira, somos ese niñito muy pequeño. Y el amor debe ser como el de la madre. La madre representa el espíritu, nuestra conciencia verdadera, y su energía, ese amor también. Entonces esa madre, ese amor, se vuelca hacia su niñito, cuestiona a ese niñito, las creencias de ese niñito, las reacciones, todo, para llegar a esas semillas que están dentro del inconsciente. Entonces, el amor es la energía clave. Y hay otra cosa muy importante, que ya lo hemos mencionado casi con esa explicación del amor, y es la actitud de nuestro ego en relación con esa energía de amor, con esa auto-cuestionación. La actitud, además de que lo hacemos desde el amor, es que lo recibimos con humildad, como un niñito, con inocencia. Nos tenemos que colocar, hay que comprender que existen esas dos energías en nosotros. Existe la conciencia, que representa esa energía del amor de la madre, y existe el velo y la conciencia dentro de ese velo del ego, que es ese niñito, y que es imprescindible se aproxime con una actitud de humildad, estableciendo como premisa de esa humildad: no tengo la verdad absoluta, y dentro en mi interior debe haber algo que hay que cambiar, porque me siento mal. Si nos sentimos en gozo, a lo mejor quizás de todo esto sobra, ¿no? Si estamos en un gozo verdadero, auténtico, pleno, nos sentimos uno con todo, pues a lo mejor sería un poco diferente, aunque la introspección siempre es igual. Si estamos buscando una respuesta y esa respuesta la estamos buscando dentro, el conflicto interior dentro, entonces esa humildad es imprescindible. No estamos en posesión de la verdad absoluta. Tenemos que ser humildes. Eso es imprescindible. Si tenemos el amor de la madre, que es de nuestro ser, tenemos la humildad de ese niño interior que está buscando la respuesta, tenemos casi todo lo que necesitamos. En ese momento, cuando tenemos un conflicto que nos hace sentirnos mal, por ejemplo, vamos a imaginar un conflicto del lado izquierdo y de nadie. Te sientes triste, te sientes deprimido, sientes que no vales para nada. Vale, en ese momento ponemos la situación desde el amor hacia ese niñito que se siente así. ¿Por qué no puedo amarme? ¿Por qué creo que no merezco el amor? Y esa pregunta se lanza al inconsciente. No esperamos una respuesta. Podría venir una respuesta. Podría venir. Te viene como un saber, no como una activación de la mente. Estas preguntas al inconsciente en realidad desactivan la mente y podemos entrar en un estado de conciencia sin pensamiento, porque traemos la luz de la conciencia, no el pensamiento. El pensamiento es parte del ego, como decíamos. Entonces lanzamos esa pregunta: ¿por qué no puedo amarme? Y se lanza a ese inconsciente. Y el niño está humilde, receptivo a la respuesta de la conciencia, de la madre, del amor de la madre. Y el amor se proyecta desde nosotros mismos, desde nuestro espíritu, a ese velo, a ese ego, a ese niño. Y la mente se desactiva.
No hay un proceso mental de analizarlo. Y si te viene una respuesta, ¿por qué no puedo creerlo? Por ejemplo, te podría venir una respuesta. Porque no soy suficientemente puro. No soy bueno, por ejemplo. Entonces, si te viene esa respuesta, no es un proceso mental, sino es esa energía de amor. La madre, ¿qué le diría a su niño? ¿Acaso no ha sido hecho por Dios con su amor? Porque esa es la verdad. Y de nuevo se desactiva la mente. Son mensajes al inconsciente y permitimos que la luz de la conciencia aparezca. Y esas semillas que producen esas emociones, que producen esas reacciones en el ego, de un modo inconsciente, se lleva a la luz de la conciencia. El caso contrario, eso es un caso, por ejemplo, hacia adentro, ¿no? Podríamos seguir avanzando porque podríamos decir, bueno, vamos a ir al caso contrario, el caso del lado derecho del Pingala Nadi, donde nos reaccionamos hacia afuera y somos agresivos con otras personas, intentamos controlar fuera. Entonces tienes una energía de rechazo, de rencor. Juzgas a una persona y tienes un rechazo. Entonces la pregunta, ¿por qué no puedo ver a Dios en esta persona? La mente se desactiva, no es un proceso. Podría la mente contestar o haber una respuesta incluso de la conciencia que te das cuenta de algo. O aparece esa semilla más evidentemente y te podría decir, porque esta persona no es buena, es negativa. La misma pregunta, ¿acaso no está la semilla de Dios en su interior? ¿Por qué no puedo ver lo bueno en esa persona? Y el niño tiene que ser humilde. Mucho más cuando tenemos la tendencia del lado derecho, cuando reaccionamos desde el lado derecho y esas reacciones son hacia afuera, intentando controlar fuera y luchar. Ahí la humildad es mucho más importante. ¿Por qué? En el lado izquierdo, cuando nos sentimos deprimidos, la reacción, las semillas del inconsciente, producen una depresión, en el sentido de que es como una ocultación. Y entonces nos hacemos daño hacia adentro. Pero en el lado derecho, la reacción es proyectando hacia afuera, una reflexión, no una depresión. Y en la reflexión, cuando intentamos luchar hacia afuera, el ego asume un rol de dominación del entorno, de los demás, y ese es un rol sin ninguna humildad. Es el opuesto a la humildad, podríamos decir, prácticamente. Entonces, es ahí donde realmente necesitamos la humildad. Ser suficientemente humildes para saber que no sabemos casi nada y estar receptivos a ese amor cuando hacemos esa autoindagación. Y bueno, hasta ahí creo que vamos a llegar. Solamente me gustaría acabar con una pequeña cosita. Y es que es importante, al igual que tenemos esa actitud de que la energía que va a transformar esas semillas en el inconsciente son el amor, y la actitud es la receptividad, la inocencia, la humildad, para que se produzca ese cambio. También tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos conseguir los resultados porque simplemente así lo queremos y lo hacemos. Hay que comprender
que en la ley del universo hay, en esa energía que hay en todas partes, que es ese ser, que lo llamamos Dios, y que está viviendo dentro de cada persona, es la conciencia y su amor. Pues bien, esa energía de la totalidad es la que hace todas las cosas. Y los resultados ya están conseguidos. Quiero decir, lo que vaya a pasar, ya va a pasar. Eso es inevitable. Las cosas van a pasar, vamos. Nos pongamos como nos pongamos, las cosas van a pasar como tienen que pasar. Nosotros no podemos forzar el resultado de las acciones. Pero tenemos que actuar en el mundo. Por ejemplo, cuando tenemos estas situaciones, tenemos que actuar. Pero no somos nosotros los que conseguimos el resultado. Y hay un ejemplo muy bonito que me gustaría compartir, y es cuando fue la batalla de Kurukshetra, un ejemplo que Dios puso un poco a lo bruto. Había que ir a la guerra para defender a la verdad. Y Krishna, que era Dios en aquel momento manifestado, le dijo a los guerreros que estaban en su lado. Primero les animó a que fueran a la lucha. Dijo, tenéis que venir a luchar. Estos ya todos han muerto, pero vosotros tenéis que hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que actuar sin esperar el resultado. Tenemos que actuar. Y eso es importante porque enlaza con lo que luego, con la introspección, de buscar la respuesta fuera, pero luego manifestarnos al mismo tiempo. Pero desde el amor. Desde la inocencia. No desde la lucha. Pero con firmeza. Porque estamos en este mundo y este mundo es un mundo de acción y tenemos que actuar. No queda otra.